Mm. Muy gracias. Yo no estoy. Daniel Bona. Tranquila, no. Para enviar el vaino en esa vaina. Pues, Coming down for my league. I'm coming down for my league. Hola a todos, esperemos igual un par de minuticos, son las 12:32, pero en línea todo es como más lento. Entonces, esperemos 1 o 2 minutos y arrancamos.
¿Le das una cucharita? Está bien, la de esta mañana. ¿Y está rico? No. Te están oyendo todo esto. Mm. Bueno, ahora sí arranquemos. Qué pena el taladro, el vecino. Espero que no llegue muy duro. Pero bueno, los buenos días de eso. Listos. Entonces, vamos a... clase? ¿Mm? Y Sí. porfa, micrófonos apagados. A menos de que vayan a hacer preguntas. Entonces vamos a hablar de derivadas. Entonces esta clase se llama cálculo diferencial. Entonces vamos a ver qué es una función diferenciable. Entonces si quieren, ya estamos arrancando con el tema principal de lo que vamos a hacer por lo menos durante un mes y medio. Entonces, arranquemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Arrancan con una función, digamos, de los reales en los reales, pero podría ser de un intervalo abierto de los reales en los reales. Podría ser de 0 a infinito, por ejemplo, o de 0 a 1. Y fijamos un punto. Y vamos a decir que la función es diferenciable en ese punto, en C, si lo siguiente pasa. Si existe un límite, no es nada obvio por qué, pero es el límite de coger la función en el punto, sumarle un tris, quitarle el valor de la función en ese punto, dividir entre ese tris y hacer el límite cuando ese tris va a cero. Por eso digo que es un tris, porque el h tiende a cero. Entonces, hagamos un dibujito de lo que está pasando, porque esto es un poquito misterioso. Entonces, hagámoslo por acá. Pues tienen un eje, tienen otro eje y tienen, digamos, una función. Digamos, esta es la función. Cogen un punto C sobre el eje X, que es este. Y lo que hacen es lo siguiente. Voy a dejar un poquito más delgado. Van a coger C más H. Y lo que hacen es evaluar la función en C más H. Ese H puede ser positivo o negativo, pero pues dibujémoslo por acá. Entonces van a coger este punto, C más H, y van a evaluar la función tanto en C como en C más H. Entonces, este es el valor de la función en C. Y el valor de la función aquí es en C más H. Están cogiendo un cociente entre un cambio en Y. Este es el cambio en Y. Esta diferencia es f de C más H menos f de C. Es ese brinquito en Y. Y lo están dividiendo entre este brinco en X. Esto se llama H. La diferencia entre C más H y C es H. Y la diferencia entre f de C más H y f de C es precisamente el numerador de esta fracción que tienen acá. Entonces, esta de acá es el cociente del cambio en Y sobre el cambio en X. Cuando ustedes hacen un cambio en Y sobre un cambio en X en una recta, les da la pendiente de la recta. Aquí está sucediendo algo muy parecido. A ver si me acuerdo cómo cambiar de color. Eso. Que ya uno se...
Se oxida con el zoom, les cuento. Entonces lo que estamos haciendo es calculando la pendiente de la recta que pasa por el punto CF de C, que es el primer punto que ven acá. Y el segundo punto es C más H, esa es la coordenada X. Y la coordenada Y es F de C más H. Entonces, esta línea roja que dibujé es precisamente la línea que pasa por los puntos C, F de C y C más H, F de C más H. La pendiente de esa recta es el cambio en Y sobre el cambio en X, que es lo que calcula esta forma. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando H tiende a cero? Pues estamos acercando este C más H lo más que podemos hacer. Estamos acercando a F de C más H lo más que podemos a F de C y cada vez se está acercando más a lo que llamamos la línea tangente a la curva. Entonces, por eso la segunda parte de la definición. Si este límite existe, vamos a encontrar la ecuación de una línea que pasa por el punto C, F de C y que tiene pendiente M. ¿Cómo hacemos? Si me dan una pendiente y si me dan un punto sobre la curva, hay una que podemos usar, que es la siguiente. Un minuto. Cambio de color. Cuando tienen una línea que pasa, un minuto. Eso. Si tienen la línea que pasa por Y0, X0 y que tiene pendiente. Uy, esto se desapareció. Ya. Bueno. Cosas nuevas del Zoom. Pedacitos que se desaparecen. Si tienen una línea de pendiente M que pasa por el punto X0, Y0, la ecuación de esa línea es Y menos la componente Y del punto igual a la pendiente, que es M, por X menos la componente X del punto que les dan. Entonces, en este caso nos dan un puntico, que es CF de C, que es este puntico que está acá, que voy a repintar en azul. ¿Listos? Entonces, quieren la línea que pase por ese punto, entonces que pase por Y0, X0. En este caso, X0 es C y Y0 es F de C, entonces va a pasar por este punto que tiene pendiente M. Entonces, la ecuación en general para este tipo de líneas es Y menos Y0 igual a M por X menos X0, solo que en este caso el Y0 es F de C y el X0 es C. Entonces va a pasar por este punto azul y la pendiente va a ser la pendiente a la que se aproximan todas estas curvas a medida que H tiende a cero, que es este valor. Entonces, cuando este límite existe, vamos a llamar a este M, pues la pendiente de la tangente, y vamos a hallar la fórmula de la tangente usando esta formulita de aquí abajo. Entonces hacen 1, encuentran el límite. 2, una vez que encuentran el límite, si existe y les da un numerito real, no puede ser infinito menos infinito, sino tiene que ser real, encuentran la ecuación de esta curva de acá, que es la ecuación de la línea tangente. Y una vez que hagan eso, pues ya tienen la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto. Y si lo pueden hacer en todos los punticos, pues van a decir que la función es diferenciable. ¿Listos? Entonces, déjeme ver si puedo borrar todo. Ah, pude. Cambió el menú. Bueno, entonces, si se puede hacer en todos los puntos C este procedimiento, vamos a decir que la función es diferenciable. Y si se puede hacer en algunos punticos, decimos que es diferenciable en esos punticos. Bueno, pasemos de hoja. Bueno, entonces arranquemos por un ejemplo. Vamos a arrancar con una línea y vamos a querer encontrar la ecuación de la recta tangente a la línea en cierto punto. Por ejemplo, aquí en X igual a 2. Entonces, dibujemos la línea. Aquí van a tener el valor 1, 2, 3, 4. Y aquí también. 1, 2, 3, 4. La línea cuando X es igual a 0 pasa, aquí está el valor 1. Está el valor 1. Cuando X es igual a 1, la línea pasa por, si evalúan en 1, por 4. Pasa por acá.
Y cuando x es igual a 0, la línea pasa por y igual a 1, que es de este punto y por acá. Entonces tienen que escribir, pues tienen que dibujar una línea que pase por esos dos puntos. Seamos creativos con los colores. Listo. Y va a ser esta línea, más. Entonces esa línea por ahí pasa por estos dos puntos, por x igual a 0 y y igual a 1. Pasa por y igual a 1 y x igual a 4. Cambiemos otro de los colores. Entonces acá tienen 4. Aquí tienen 2. Aquí tienen 3. Aquí tienen x. Y aquí tienen y. Bueno, entonces suena un poquito raro, pero si tengo una recta, por ejemplo, la recta y igual a 3x más 1, que es con la que arranqué, ¿cuál creen que es la recta tangente a una recta? Y ahí sí les dejo el micrófono prendido para que me digan eso qué será. ¿Cómo encuentro? La misma recta. Listo, muy bien. Una constante. Entonces la recta tangente a la recta debería ser la misma recta, pero pues asegurémonos que todo está funcionando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar primero la pendiente. ¿Quién es la pendiente? Si miraban bien, tocaba encontrar el límite cuando h tiende a 0 de la función. ¿En qué punto? Pues estamos haciendo todo en x igual a 2. Entonces tienen que evaluar la función en 2 más h. Quitarle el valor de la función en 2. E ir entre h. Entonces todo esto lo debemos entre h. Entonces cada vez que les den una función, una f, una fórmula, pues lo que tienen que hacer es calcular esta diferencia de entre h y a medida que cambian las funciones, pues cambian los límites. Entonces miremos en este caso específico, ¿cuánto me va a dar? Pues para este caso específico lo que tenemos que hacer es reemplazar la función que nos da el enunciado. La función que nos da el enunciado es 3x más 1. Entonces cuando yo evalúo f de 2 más h, cambia el x de aquí por 2 más h. O sea, esto va a ser 3 por 2 más h. A todo eso le voy a sumar 1. Y eso es la función que me dan la f de x igual a 3x más 1, reemplazando el x por 2 más h. Eso es lo que esto significa. Simplemente este 2 más h lo reemplazan donde dicen x. Y después van a restar algo parecido. Van a coger la misma fórmula que tienen. Voy a poner aquí un paréntesis también. Entonces vuelven a coger esta fórmula, pero ahora reemplazan x igual a 2. Entonces esto va a ser 3 por 2 más 1. Es simplemente reemplazar en la fórmula de arriba. Y todo lo dividen entre h y hay que calcular este valor. ¿Listos? Entonces, multiplican 3 por 2, les va a dar 6. Entonces esto me va a quedar el límite cuando h tiende a 0. Pues multiplicamos, 3 por 2 les va a dar 6. 3 por h les va a dar h por 3. Más 1, pues les va a quedar el más 1. Aquí van a restar 3 por 2, también les va a dar 6. Menos por el 1 también les va a dar un menos 1 y en todo entre h. Entonces, ¿qué pasó? Este 6 se va a ver con este 6. Este 1 se va a ver con este menos 1. Y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 3h sobre h. Entonces, ¿cuánto les va a quedar? Miremos, nos va a quedar el límite. Al final, después de que se cancela todo, cuando h tiende a 0, de 3h sobre h, se van las h's.
Y me quedó el número 3. Recuerden que esa es la pendiente de la recta tangente. Si tienen la línea 3x más 1, ¿cuál es la pendiente? Y esto es una pregunta para que me respondan. De la línea 3x más 1. Pues el chiste es que aprendan el micrófono y me digan, bueno, cuando... Tres. Eso, 3. ¿Y cuál es el Es 3, ¿no? intercepto? ¿Qué es este 1? ¿El intercepto con quién? Con el Con eje el Y. eje Y. Con Y. Y, es decir, cuando x es igual a 0. Entonces, si reemplazamos en nuestra fórmula, la recta tangente sería y menos el valor de la función cuando x es igual a 2. ¿Cuánto vale esta función cuando x es igual a 2? Pues me da 2 por 3, 6, más 1, 7, que si se ponen a pensar era este 6 más 1, pero bueno. Era y menos 7 igual a la pendiente de la tangente en x igual a 2, que me dio 3, multiplicada por x menos la componente de x donde arranqué, que es 2. Esta es la ecuación de la recta tangente. Pero ustedes me dijeron que les iba a dar esta misma ecuación, 3x más 1, y me dio y menos 7 igual a 3 por x menos 2. ¿Sí será la misma ecuación o no? Pues lo que toca hacer es simplificar esto. Y esto es 3x menos 6. Entonces, si mandan el menos 7 a sumar al otro lado, les va a quedar que la ecuación de la recta tangente a mi curva es pues 3x menos 6 más 7 y menos 6 más 7 es más 1. Y me dio exactamente la misma línea con la que arranqué. Entonces arrancan con una línea, pues la ecuación tangente a una línea, pues es la misma línea, tenían toda la razón, pero es bueno hacerlo alguna vez. ¿Listos? Entender que si arranco con una línea, la ecuación tangente a la línea es la misma línea. ¿Listos? Y eso es exactamente lo que tiene que pasar. Puede ser que al reemplazar el punto sea un poquito distinto, pero si simplifican, tienen que llegar a la misma ecuación. ¿Listos? Bueno, ¿dudas, preguntas? Profe, ¿de dónde salió el Y menos 7? Bueno, entonces esta ecuación tiene dos pedacitos. ¿Listos? A ver si eso. Tiene un pedacito acá y un pedacito acá. ¿De dónde viene este 7 y de dónde viene este menos 2? Ustedes arrancan con x igual a 2. Cuando arrancan con x igual a 2 tienen que hacer dos cosas. El 2 aparece aquí, en esta ecuación, pero también tienen que reemplazar el valor de 2 en la ecuación. ¿Cuánto es f de 2? Pues evaluamos f en 2 y va a ser igual a 3 por 2 más 1. Pues lo dije oralmente, pero pues no lo escribí mal hecho. Y 3 por 2 más 1 es igual a 7. Entonces el 7 sale del valor de la función, que es reemplazar en esta fórmula el valor de x igual a 2. ¿Vale? Entonces aquí da y menos 7, que es el valor de la función que me dan esta, en el punto que me dan, que es 2. Entonces evalúo 3 por 2, 6 más 1, 7. Y aquí me da el límite, que me dio 3, multiplicado por x menos el valor que me dieron, que era x igual a 2. Entonces borremos y pues vamos a hacer otra vez lo mismo, hasta que sea un poquito como aburrido, pero pues hay que mecanizar este proceso. Entonces vamos a cambiar, ya no tenemos una línea, sino tenemos una parábola. Entonces, intuitivamente, si tienen una parábola, ¿ustedes creen que las pendientes van a cambiar o como antes la pendiente siempre va a ser la misma? Cambia. Va a cambiar. Entonces, otra vez dibujemos qué es lo que está pasando. Entonces, tengo un eje X, tengo un eje Y tengo una parábola. Cambiémosle otra vez el color. Digamos que la parábola es esto. Qué pena la calidad del dibujo. Los dibujos de Zoom no son los ideales, pero bueno.
Por ejemplo, cuando x es igual a 1 pasa por 1. Cuando x es igual a 0, pues esta parábola haría pasar aquí por 0. Y cuando x es igual a menos 1, también pasa por 1. Entonces este es el punto menos 1. Y aquí pasa por 1. Esto va a ser y. Y el otro eje va a ser x. Entonces esto es y. Y esto es x. Y lo que me están diciendo es, ¿sabe qué? Trate de ajustar una línea de alguna manera que sea tangente a la curva en ese punto, como este. Y bueno, como el 80% de la clase ya sabe derivar, entonces, ¿cuál va a ser la pendiente de esa recta? En x igual a 1. 2x. En x igual a 1. ¿Cuánto va a dar ese 2x? 2. 2. ¿Listos? Entonces, necesitan no solo encontrar una fórmula para la pendiente de la tangente, sino tienen que reemplazarla en cada punto. Ese 2x que me dijeron, pues precisamente va a estar correcto. Ahí vamos a llegar a esa fórmula de 2x, pero lo que está mostrando es que depende del punto donde estoy parado. Entonces, por ejemplo, si lo hiciera para los x negativos, aquí la pendiente, por ejemplo, la recta baja. Si la recta baja significa que la pendiente es negativa. Aquí la recta sube, significa que la pendiente es negativa, positiva. Entonces, por lo menos sabemos que esa fórmula para la pendiente de la tangente, pues tiene que ser positiva de este lado y tiene que ser negativa de este lado, porque aquí las rectas tienen pendiente negativa porque la recta baja, aquí las rectas tienen pendiente positiva porque la recta sube. Pero entonces hagamos el ejercicio en x igual a 1 y miremos cómo nos va. Otra vez tenemos que hacer todo lo que hicimos antes. ¿Listos? O sea, tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la pendiente de la recta tangente en x igual a 1, es decir, vamos a reemplazar en la misma fórmula de antes. ¿Qué significa? Que tenemos que encontrar el límite cuando h tiende a 0 de la función que me dan. La definición es, hay que evaluarla en el punto que me dan, que es 1. Hay que sumar a h en ese puntico. Tienen que restar f de 1 y tienen que ir entre h. ¿Listos? Eso es lo que tenemos que encontrar. Esa es la definición. Entonces, después veremos que hay una fórmula en general para cada punto, pero en principio lo que tenemos que decir es, vamos a encontrar la pendiente, la recta tangente en x igual a 1. Entonces, por eso evalúan en 1, le suman h, le restan la función evaluada en 1 y vienen entre h. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para cada ejercicio donde tenga que aplicar esta fórmula, pues lo que tienen que hacer es usar la fórmula que les dan para la función. En este caso, la fórmula es x al cuadrado. Tienen que coger 1 más h y elevarlo al cuadrado. Tienen que seguir las instrucciones que les da la función. Y aquí las instrucciones es eleva al cuadrado. Entonces tenemos que coger esto al cuadrado. Tenemos que quitar el valor de la función en 1, que es 1 al cuadrado. Y dividir entre h. Y si les va a tocar hacer este procedimiento a mano, no hace nada de daño hacerlo alguna vez. ¿Listos? Cuando hacen ejercicios básicos como estos, pues tienen que simplificar las expresiones con las cuales están trabajando. En este caso aquí tienen una suma al cuadrado, entonces hay unas fórmulas que les dicen, bueno, ¿cómo simplificar esa suma al cuadrado? Les va a dar el primer término al cuadrado, que es 1, más 2 veces el primero por el segundo, que es 2h, más el segundo al cuadrado, que es h cuadrado. Van a quitar 1 y van a ir todo esto entre h. Lo segundo que tienen que tomar en cuenta es que los términos se van a cancelar. Aquí, por ejemplo, se cancelan ¿cuáles? ¿Quién se va a cancelar, muchachos? ¿Quién con quién? 1 y menos 1. Listo. Entonces, este y este se van. ¿Listos? Y seguimos. Entonces, ya va a quedar algo en términos de h y va a ser más fácil.
Entonces les queda una suma de dos términos en TH, entonces va a quedar 2H sobre H. Y el segundo término va a ser H cuadrado sobre H. Bueno, ¿cuánto es 2H sobre H? Ahora, ¿quién se cancela con quién? Las H se cancelan. Perfecto. Y en el segundo, el H cuadrado sobre H, ¿cuánto me da? H. Listo. Entonces, este se va con este cuadrado, y me va a quedar algo relativamente fácil, que es el límite cuando H tiende a 0. Ya en el primer caso me dio un numerito, que fue 2. Y lo que esto me está diciendo es, bueno, ya aquí me da un H. Entonces, miren que a medida que H tiende a 0, pues las pendientes se están volviendo un poquito menos y menos verticales, porque me estoy acercando, si H es positivo. Entonces, en vez de más verticales, va bajando hasta llegar al valor 2. Por lo menos si me acerco por la derecha. ¿Listos? Y tenían toda la razón. La pendiente de la recta tangente en x igual a 1 tenía el valor 2, porque pues ya saben qué están haciendo, pero les va a tocar aprender otra vez a hacerlo. ¿Listos? Entonces ya sabemos cuál es la pendiente, la recta tangente de la función en x igual a 1. Pero dicen siempre dos componentes. Uno, tienen que encontrar el m, que es la pendiente de la recta tangente, y la llamamos m, porque esa va a ser la pendiente de una recta. Siempre hay que encontrar la pendiente, la recta tangente, donde me dicen. ¿Y dónde me dicen? Halle la pendiente, la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Qué significa en ese punto? En x igual a 1. Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ya encontramos el m, que es el 2. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente en ese puntico. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Recuerden que para encontrar la ecuación de la recta tangente necesitamos no solo el valor de x en el punto, que es x igual a 1, sino también el valor de la función que me dan, que es x al cuadrado, evaluado en este punto. Entonces, lo que tienen que hacer es coger esta función x al cuadrado y evaluarla en x igual a 1. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Pues 1. Y entonces la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto es y menos el valor de la función en x igual a 1, que es 1, igual a la pendiente, que es 2, por x menos el valor de x en este punto, que es 1. ¿Listos? Bueno, y hacia el ojímetro, muchachos, esta línea roja va a tener un intercepto positivo con y o negativo con y. Negativo. Listo, miremos. Sí, sí. Entonces voy a mandar este 1 menos 1 a sumar al otro lado. Esto me da un 2x menos 2. Y este menos 1 pasó al otro lado con el signo positivo, como 1 más 1. Y me va a quedar 2x menos 1. ¿Listos? Entonces, efectivamente, la pendiente es 2. Y el intercepto va a ser negativo. En realidad debería interceptar por acá. Entonces el dibujo estuvo un poquito chambón. En realidad esta línea debería ser un poquito más por acá. ¿Listos? Entonces si la dibujamos bien, ya sabemos cuál es nuestra línea. Dibujémoslo otra vez en rojo. Va a ser la línea que pasa por acá y que va tangente a la curva en este punto. Entonces este sería un dibujo mucho más sensato. Pasa por este puntico de... Cuando es que tengo un problema con el zoom porque el mouse siempre aparece como un mouse. ¿Ustedes ven mi mouse ahorita o no? Cuando yo muevo el mouse, sí. ¿lo ven? Sí. Ah, Sí, se ve. bien, perfecto. Y si hago, a ver, si hago esto, ¿lo ven? O sea, ahorita en el mouse o no. Sí, sí, sí. Esto, vamos. Ok, perfecto. Listo. Entonces pasa por este punto de la curva porque es una recta tangente a la curva, entonces tiene que pasar por la curva. Pero si nos tomamos en serio esta ecuación,
pues ya sabemos que pasa por este punto, por 1,1, porque ese es el valor de X y el valor de Y, 1,1. Está precisamente por ahí. Vengan, lo ponemos. Ujú. Entonces tiene que pasar por aquí, porque es la línea tangente a la curva en 1,1. Pero una vez que yo ya sé que la ecuación es 2x menos 1, también sé que pasa por aquí, que intercepta el eje Y en -1. Y si ya tengo 2 puntos sobre la recta, pues ya la puedo dibujar. Entonces esta es la recta que pasa por cuando el eje Y es cuando x es igual a 0. El valor del intercepto es -1. Y si tengo esos 2 puntos, 0, -1 y -1,1, nos queda bonito el dibujo de la recta tangente porque ya sabemos cuál es. Tiene que pasar por esos 2 puntos. Miren que si reemplazamos aquí en x igual a 1, pues nos tiene que dar y igual a 1, si no estaría terrible. Si reemplazan aquí x igual a 1, les da 2 menos 1, 1. Entonces, efectivamente pasa por acá. ¿Ok? Bien. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Todos felices? ¿Todos infelices? Todo claro. Bien. Tengo una pregunta. Sí. No me quedó como que muy claro por qué restamos el -1 al y, porque en el ejercicio anterior pues le restamos un -7. O sea, lo que tenemos que hacer siempre son dos pedacitos. Ojo, necesitamos en el valor que me dan de x, que en este caso era x igual a 1, tienen que reemplazarlo en esta fórmula y les dar un valor de y. En el ejercicio pasado, la fórmula era 3x más 1 y el valor de x era igual a 2. Entonces, si reemplazan en 3x más 1 y x es igual a 2, les da 3 por 2 más 1, 7. Reemplazan en la fórmula que les dan. En este caso nos dijeron tiene que hacer todo en x igual a 1. Entonces, tengo que coger la fórmula que me dan, que es esta. Para este ejercicio es x al cuadrado y reemplazar el valor de x en esa fórmula. Entonces reemplazo x igual a 1 y para este ejercicio pues nos dio algo curiosísimo, pues pasa por el punto 1, 1. Pero digamos si me hubieran dado otro valor de x, por ejemplo 0, pues ya no me va a dar y igual a 1, me va a dar un y distinto y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a repetir este ejercicio, ¿listos? Con otros valores de x, otros valores de y vamos a ver cómo nos va. Entonces lo vamos a volver a repetir, pero esta vez me van a adivinar otra vez y me van a decir por qué es sensato lo que me van a adivinar. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a dibujar el eje X, vamos a dibujar el eje Y. Otra vez que aburrido, nos dieron la misma función que estará pensando el profesor. ¿Por qué tan aburrido? Todo igual, ya. ¿Habrá alguna razón para que todo sea tan aburrido? Esto es Y, esto es X. Esto es 1, vamos a hacerlo un poquito más grande. Esto es 2. Esto es -1. Esto es -2. Es la misma parábola de antes. Entonces va a pasar por 1, 1. Pero en 2 va a subir a 4. Entonces me demora un poquito más haciendo el dibujito. No se preocupen. Y hagamos la parábola otra vez en verde. Entonces tiene que pasar por este puntico acá. El valor de la función en -2 es 4 porque evalúan acá. El valor de la función en 0 es 0. El valor en -1 va a dar 1. El valor en 1 va a dar 1. Y el valor en 2 pues va a dar 4. Entonces tengo esta parábola que va pasando por acá y va echando para arriba. ¿Listos? Esta es nuestra parábola. Y entonces ahora les dicen algo muy geométrico, que ni siquiera uno tiene que entender fórmulas, pero les dice, oiga, ¿cuál será la recta, la pendiente, la recta tangente en x igual a 0? Cuando cogen esa parábola, justo donde se está volteando, digamos, de decreciente a creciente, ¿cuándo hace ese cambio? O sea, Cero. ¿cuándo deja de bajar y comienza a subir?
¿En cero? En 0. Y entonces, si yo tengo un cambio de bajar a subir, ¿cuál creen que sea la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto? 0. Cero. 0. Listo. Entonces aprovechemos de una vez que ya me dijeron eso y evaluemos la función en el punto en el cual estamos interesados. La función es esta, x al cuadrado. Hay que evaluarla en 0. ¿Cuánto vale mi función en 0? La es evaluar esta fórmula que me dan en x igual a 0. ¿Cuánto da? Cero. Listo. 0. Entonces ahora, ¿por qué punto tiene que pasar la recta tangente? Tiene que pasar por acá, por 0,0. Y si la pendiente fuera 0, que es lo que me están adivinando, eso sube, eso baja, ¿eso qué está haciendo? Si la pendiente es 0, ¿qué significa eso geométricamente? ¿Cuál es la tasa de subida o la tasa de bajada de esa función? No ¿De qué? suben ni 0. bajan. No, exacto, 0, no Da sube ni igual. baja, entonces debería ser derechita, debería ser esta recta rojita que estoy dibujando acá. ¿Listos? Esta recta roja debería ser la ecuación de la recta tangente. Tiene que pasar por 0, 0 y no crece ni decrece. Entonces debe tener pendiente 0, debería ser esta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer el ejercicio pues con todos los datos que nos dan y mirar si nos da como respuesta lo que dibujamos. Y si no, pues algo hicimos mal. ¿Listos? Bueno, entonces volvamos a hacer otra vez el mismo ejercicio. Siempre es lo mismo. Tienen que encontrar la pendiente. ¿Cómo encuentran la pendiente? Pues sacan el límite. Cuando h tiende a 0. ¿Cuál es el valor de x de este ejercicio? Pues el valor de x ahora es 0. Entonces tengo que coger la función, que es x al cuadrado, evaluarla en 0 más h, es decir, coger 0 más h y reemplazarlo por x en esta fórmula. Y en esta fórmula significa elévelo al cuadrado. Réstele 0 al cuadrado, que es restar la función en 0 y divídanlo entre h. Bueno, ¿cuánto es 0 más h? Pues me da h. Entonces me va a quedar el límite, y esto sí se ve rarísimo. Vamos a ver si me adivinan. Cuando h tiende a 0, aquí les da 0 más h es h, al cuadrado les va a dar h cuadrado. Van a restar 0, pues que es 0. Y van a ir entre h. ¿Cuánto es h cuadrado sobre h? Pues es h. Y me queda este límite cuando h tiende a 0. H cuadrado sobre h me da h. Y cuando h tiende a 0, pues si yo tiendo a 0, pues h tiende a 0. Eso es lo que está diciendo. ¿Listos? Entonces la pendiente es 0. Entonces efectivamente la pendiente era 0 y pasa por el punto 0, 0. Entonces la ecuación de la recta tangente va a ser y menos el valor de la función en el punto que me dan, es decir, f en 0 y f es x al cuadrado. Entonces en este ejercicio resto 0 porque esa es la coordenada y del punto que me están dando, es evaluar la función en 0. Y eso va a ser igual a la pendiente, que es 0, multiplicada por x menos 0. ¿Listos? Bueno. Y entonces me va a quedar y va a ser igual a x menos 0 les va a dar x y por 0 les va a dar 0. Y y igual a 0 es precisamente esta recta. El eje x, que coincide con esta línea roja, si quieren una ecuación para el eje x, es y igual a 0. Entonces nos está dando perfecto. ¿Listos? ¿Contentos? O sea, nos dio todo bien. Pudimos adivinar geométricamente qué era lo que estaba pasando. Y esa es la idea. La idea es que tenga sentido geométrico encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes. ¿Vale? ¿Dudas de este ejercicio si se cambian los puntos? No. Yo tengo una duda, pero es como en general, ¿ese límite de h cuando va a tender a 0 siempre tiende a 0? Sí, siempre tiende a 0. El h siempre Listo, tiende a 0. Esa es la definición. ¿Listos? listo. ¿Más Perfecto, dudas? gracias. ¿Todos bien? Ok. Entonces borremos esto.
Si volvemos arriba a la definición, siempre se saca el límite cuando h tiende a 0, ¿vale? Entonces, siempre se paran en el punto C que les dan y cogen ese punto, le suman h, le restan la función en ese punto y n entre h. El h siempre va a ser. ¿Listo? Siempre estamos haciendo lo mismo. Entonces, sigamos para abajo. Bueno, ya hicimos x igual a 1, ya hicimos x igual a 0. ¿Cuál x creen que va a ser ahora? Pues lo sensato hubiera sido -1, pero decidí hacerlo en un punto general. ¿Listos? Entonces el dibujo es el mismo de antes. Tienen una parábola. La vamos a bajar por enésima vez. Tienen su parábola por acá. Tienen el eje Y. Aquí tienen el eje X. Y dibujemos nuestra parábola. Miren, cada vez queda más bonito. Bueno, entonces ahora les están diciendo, ¿sabe qué? Ya no tiene el valor 1 ni 0, sino un puntico en general, que puede ser positivo o negativo, no importa, dejémoslo por acá. Este es el valor de C. Y tienen que encontrar una fórmula en general, 1 para la pendiente, y de nuevo va a depender de C. Cuando C era igual a 1, la pendiente era 2. Cuando C era igual a 0, la pendiente daba 0. Entonces ahora quieren una fórmula para la pendiente, la recta tangente, que dependa del punto donde estoy parado. Eso es lo que me están pidiendo. Y después también encontré una fórmula que depende de C para la ecuación de la recta tangente a la función en ese punto. Entonces vamos por pedazos. Primero hagamos lo mismo que hemos estado haciendo antes, que es encontrar el M. Entonces el M, y eso va a depender de C, a medida que C cambia, pues esa pendiente va a cambiar, va a ser el límite cuando H tiende a 0. Y alguien ya me puede averiguar cuál sería el valor de M en términos de C. ¿Cuánto sería? Eso se los enseñaron, solo que se los dijeron de una forma distinta. Pero ¿cuánto debería darles M como una función que depende de C? 12. Muy bien, 12. Es la fórmula que les enseñaron, que es coger la derivada de x al cuadrado, que les da 2x, pero la variable ya no la estamos llamando x, la estamos llamando c. Entonces, en vez de 2x, pues debería darnos 12. Pero hagamos las cuentas. Y esto lo dimos entre h. Entonces, lo que tienen que hacer es otra vez simplificar este término. Entonces, usan la fórmula del binomio. Y esto les va a dar c al cuadrado. 2 veces el primer término por el segundo. Más el segundo término al cuadrado. Y lo último que tienen que hacer es restar este c cuadrado. Y todo eso lo dividen entre h. ¿Cuál término se cancela con cuál en este caso? C cuadrado. Listo. Entonces, este c cuadrado se va con este c cuadrado y les queda algo que en lo posible pues solo dependa de h. O sea, en el sentido de que se pueda cancelar el h. Entonces, aquí les va a dar el límite cuando h tiende a 0 de les queda 12h dividido entre h. Y también les va a quedar un h cuadrado dividido entre h. Entonces ahora en cada uno de esos términos se van a cancelar las h's. Por ejemplo, aquí esta h aquí se cancela con esta. Y este cuadrado
se cancela con esta h el denominador. Lo importante es que no queden h's abajo para que no se nos dispare infinito o haya cosas locuras de esas. ¿Listos? Y les va a quedar al final el límite cuando h tiende a 0 de 2c más h. Y cuando h tiende a 0, pues este más h se va a ir a 0 y les va a quedar 2c, que es exactamente lo que me dijeron que les iba a dar cuando les pregunté quién era esto en términos de c. ¿Listos? Entonces, si yo estoy parado en el punto C, la pendiente es 2c. Por ejemplo, si c es 0, cuando estábamos aquí, la pendiente va a ser 2 por 0, que era 0, y daba planita. Cuando x es igual a 1, pues la pendiente me va a dar 2. Y cuando x es igual a menos 1, ¿cuánto me va a dar la pendiente? Por 2 por menos 1 les va a dar menos 2 y efectivamente va a bajar, que es lo que dijimos que iba a pasar. Entonces, en las zonas de x positivo, las pendientes son positivas. ¿Listos? Y donde las x son negativas, las pendientes dan negativas. Entonces, por ejemplo, aquí les va a dar de este estilo, con pendiente positiva. Y por acá, pues las pendientes van a ser negativas. ¿Listos? ¿Queda claro por qué tiene que dar algo que cambie de signo? Si C es negativo, pues baja. Si C es positivo, sube. ¿Listos? Bueno. Y encontremos lo último que me falta, que es la ecuación de la recta tangente a la curva. Entonces, cada vez que les doy un punto, por ejemplo, en este caso les voy a dar x igual a 1, x igual a c, que es lo que siempre tengo que tratar de hacer. Apenas les doy un punto que tienen que encontrar. Siempre hemos hecho lo mismo. Apenas les doy un Sacar la punto, imagen. tienen que sacar la imagen de ese punto. Entonces, cuando x es igual a c, tienen que evaluar la función en c. ¿Quién es f de c? En el ejercicio pasado evaluamos f en 1 y f en 0. Aquí nos toca evaluar la función f en c. Y la función es seguir esta fórmula. Y la fórmula es elevarla al cuadrado. Entonces me da c al cuadrado. ¿Listos? Entonces ya tengo c y f de c. Entonces si quieren una fórmula para la ecuación de la recta tangente, tienen que restarle a y el valor de la función en c, que es c cuadrado. Y eso va a ser igual a la pendiente m, que es 2c, por x menos el valor x donde estoy arrancando, que es x igual a c. Entonces acá hay dos pedacitos, muchachos. Uno es x igual a c, que se reemplaza acá, y el otro es el valor de la función en c, que es c cuadrado, que es el que se le resta a y. Y esta es la ecuación de la recta tangente a la función en términos de c. Entonces, ¿cómo depende de c? De tres maneras. Tienen un c al cuadrado aquí, que es el valor de la función en c. Tienen un x menos c y además tienen una pendiente que depende de c. ¿Listos? Y si quieren simplificar esto un poquito, pues si quisieran, esto les va a dar 2cx menos 2c cuadrado. ¿Listos? Y entonces y va a ser igual a 12x y aquí va a dar un menos 12 cuadrado más c cuadrado, les va a quedar más c cuadrado. Y así si me dan cualquier valor de c, esto debería funcionar. Ah, esto es un menos en vez de un más. Yo dije, no, esto no me está cuadrando ni pelchiras. Ahora sí me acuerdo. Menos. Entonces era menos 12 cuadrado, este c cuadrado pasa a sumar y les queda así. Entonces, por ejemplo, si c es igual a 0, ¿cuánto les da esta fórmula? Y igual a 0, que era la recta tangente a la curva en el punto 0, 0. Si c es igual a 1, ¿cuánto les da esto? Les da 2 por 1 por x, 2x menos 1. ¿Listos? Que era exactamente la ecuación que habíamos encontrado en el primer ejemplo, en el ejemplo 2a.
Entonces, para cada valor de C les dice cómo encontrar la ecuación de la recta tangente. Pero es una familia que uno llamaría paramétrica. Dependiendo del parámetro C, les dan distintas rectas. Entonces, para C igual a 0 les da la planita, para C igual a 1 les daría una vertical positiva y para C igual a -1 les daría una vertical negativa. ¿Listos? ¿Queda claro? Entonces les voy a hacer un caso especial. Si C es igual a -1 y yo reemplazo en esta fórmula, ¿cuánto me daría el intercepto de esa recta en Y? Le reemplacemos. Creo que no pudieron adivinar. ¿Cuánto da? ¿No sería -3? No, -2. tampoco. -4. No, -1. -1. ¿Y cuál otro nos había dado con intercepto -1? 1. Listo. ¿Y tiene sentido que tengan el mismo intercepto? Sí, porque es igual. No, porque son dos rectas como simétricas. ¿Listos? Una positivo como estas dos. O sea, una va a dar una versión positiva y la otra va a hacer su imagen bajo el espejo, porque la parábola es simétrica con respecto a el eje X igual a 0, es decir, con respecto al eje Y. ¿Listos? Entonces las pendientes van a estar como parejitas con signos opuestos en ambos lados. ¿Listos? Pero los interceptos van a ser los mismos. ¿Listos? Entonces como que vienen simétricas, pero siempre se cruzan. ¿Listos? Porque son simétricas. Entonces esta tiene el mismo intercepto que cuando C es igual a 1. Si C es igual a 1, pues miren qué les va a dar. La pendiente va a ser distinta porque esta es del lado positivo, entonces la pendiente va a ser 2x. Va a subir a una tasa de 2 en vez de bajar a una tasa de 2, que es lo que aquí dice. Pero el intercepto va a ser el mismo, -1. ¿Listos? Entonces, si cogen un puntico como 1, 1 y su gemelo, que es -1, 1, sacan la línea tangente y sacan la línea tangente, claramente son muy distintas. Una es positiva y la otra es negativa. Pero los cruces con el eje Y para este ejercicio van a ser los mismos. ¿Listos? ¿Bien? Como para que piensen un poquito en todas las simetrías que tenemos acá. ¿Dudas, preguntas? Bien, ok. Entonces eran 3 ejemplos, 2A, 2B, 2C, porque todos tenían la misma función x al cuadrado, solo que cada vez lo estábamos haciendo en puntos diferentes. Entonces, ahora sí lo que aprendieron en el colegio. Cojan la función y supongan que es diferenciable en todo punto. ¿Listos? Entonces uno dice, bueno, si es diferenciable en todo punto, entonces yo puedo sacar ese límite cuando h tiende a 0 para cualquier valor de c. Y entonces, bueno, ¿y por qué no lo llamo en vez de cx, que es lo que me habían dicho desde un principio? Entonces, si yo saco la pendiente, la recta tangente, que se llama la derivada, de la función en el punto x, pues simplemente la definición es la misma, es coger ese punto que se llama x y coger f de x más h, restarle f de x y ir entre h. Es otra vez lo mismo, solo que ahora estoy parado en el punto x. ¿Listos? Y eso es lo que se llama la derivada. Entonces me dan una función y lo que yo hago es encontrar una ecuación para la recta tangente. Entonces miren qué hicimos en el ejercicio pasado. En vez de llamarlo x, lo estábamos llamando c. ¿Y cuál era la fórmula para la derivada? Esa fórmula para la derivada es lo que estamos llamando f, digamos, m en el ejercicio pasado y nos había dado 12. Entonces, esa asignación que acá C lo manda a la pendiente, la recta tangente en ese punto, eso es lo que estamos llamando la derivada. Entonces, el 2C que encontramos antes, que era el valor de M en términos de C, ahora lo estamos diciendo, bueno, como depende de C, pues en vez de decir que depende de C, pues depende de X, y llama a esa función que asigna a cada punto la pendiente, la recta tangente en ese punto, llámelo la derivada. Entonces, lo que vamos a aprender a hacer es, durante una semanita,
o una semana y media o dos, aprender a sacar derivadas. Entonces, lo primero que vimos es, si teníamos una parábola y el punto se llamaba C, la pendiente, la recta tangente se llamaba 12. Ese asignación de C lo manda a 12 es la función derivada. Entonces, si en vez de llamar a la letra C la llamamos X, pues la derivada manda, si la función original era 2X, la derivada, perdón, si la función original era X al cuadrado, la función derivada va a ser 2X. ¿Vale? Entonces ya tenemos un ejemplo donde podemos hacer esto. Y lo que queremos es aprender fórmulas para hacer esto en general. ¿Listos? Entonces yo les doy una función y tratamos de encontrar la pendiente de la recta tangente de la curva en términos de X, que es la variable de la función. Entonces ahora lo que vamos a hacer son distintos ejercicios donde hacemos eso. Pero entonces la fórmula es la misma, solo que en vez de tener una letra C, ahora tiene una letra X. Entonces, les doy... todo esto. Señor. Nos están haciendo como castea. Y Bueno, ahora que les decimos, ¿dónde están? Ahí en la sala. bueno. Ok. Entonces, hagamos este ejemplito de por acá. Veo. ¿Cuál es la pendiente de la línea y igual a 5 más 2X? 5. Ese es el Dos. intercepto. 2. La Aló, dime. pendiente es 2. Entonces, si queremos una fórmula para la derivada, lo que queremos capturar es la pendiente de la línea. ¿Listos? Entonces, que debería darnos 2. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, literalmente, si queremos encontrar la derivada, que se llama f' en x, lo que tenemos que hacer es otra vez la misma fórmula de antes, el límite cuando h tiende a 0, pero lo que vamos a hacer es evaluarla, pues calcularla en x, en vez de calcularla en todos los punticos donde la estábamos calculando antes. Entonces, esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función en x más h. Le restamos el valor de la función en x y dimos sobre h. Esta siempre va a ser la fórmula que vamos a usar. ¿Listos? Solo que antes la usamos para distintos valores de x. Ahora la vamos a hacer en general, reemplazando acá. Entonces, miremos qué nos da. Entonces, primer paso, cojan la función que les dan, la formulita. Y la formulita es, mi función es 5 más 2x y reemplacen x por x más h. Entonces mi función va a ser el mismo 5 y le suman 2 veces el argumento de la función. Con el argumento significa lo que aparece aquí, que es x más h. Van a restar la función, que es este valor. Van a restar 5 más 2x. Entonces pongamos un paréntesis para que no nos confundamos. Entonces vamos a restar todo este valor de la función, el 5 más 2x, y vamos a ir entre h. De estos. Y entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0. Aquí les queda el 5. Aquí les queda un 2 por esto. Entonces lo vamos a simplificar. Vamos a distribuir la multiplicación. Me queda un 2x. Me queda un 2h. Aquí distribuimos el menos. Me queda menos 5. Me queda un menos 2x. Y todo esto lo vamos a ir entre h. Entonces, de nuevo se nos van a cancelar las cosas. Acá el 5 se va a ver con este menos 5. El 2x se va a ver con el menos 2x. Y me va a quedar, al final del día, pues me queda un 2h sobre h. Listos. Me va a quedar un límite cuando h tiende a 0.
Por eso estábamos aprendiendo límites, para poder hacer estas cosas. ¿Listos? 2 por h sobre h. Se va a ir otra vez el h con el h. Este con este. Y me va a quedar 2. Y el límite cuando h tiende a 0 de 2, pues es 2. ¿Listos? Pero es exactamente lo que pensábamos que nos iba a dar. Nos tenía que dar la pendiente de esta recta. El intercepto es 5, pero la pendiente es 2. ¿Listos? Entonces nos da 2. ¿Listos? Y eso es en general lo que tenemos que aprender a hacer. Me dan una función y tengo que encontrar una fórmula para la derivada. Y lo que vamos a aprender son trucos para hacer esto. Pero mientras tanto nos toca hacer todo por fuerza bruta. Fuerza bruta significa les dan una fórmula como esto y reemplazan la fórmula acá. ¿Listos? ¿Vale? ¿Bien? Bueno, entonces borremos. Déjame hacer un pequeño experimento. Que se me hace el borrador chiquito acá. Voy a borrarlo de abajo. Pero en principio, si me cambian una función, yo siempre uso esta misma fórmula, pero cuando me den la función diferente, pues yo reemplazo aquí una cosa diferente. Profe, una pregunta. Sí. O sea, digamos, algo que no entiendo muy bien es como para qué tenemos que hacer todo este procedimiento si ya sabemos cuál es el valor de la pendiente, ¿no? Sí, porque ustedes están aprendiendo todo en el mundo al revés. En vez de que les enseñen lo básico del colegio en el colegio, están enseñando ya a derivar en el colegio. Entonces, en vez de aprender ahora a derivar, pues ustedes ya saben derivar, entonces están aprendiendo de manera abstracta qué es derivar, cuando pues sería el material de lo que querían aprender acá. Entonces, si quieren, les estoy dando como herramientas formales para que entiendan qué hicieron en el colegio. Entonces, en el colegio les dicen, cojan x a la 5 y se aprenden de memoria que la derivada de x a la 5 es cuánto, porque pues se lo aprendieron divinamente bien. ¿Cuánto es la derivada de x a la 5? 5x a la 5x a la 4. Perfecto, entonces lo aprendieron divinamente bien. El lío es, ¿entendieron qué estaban haciendo o estaban haciendo procedimientos mecánicos? Procedimientos mecánicos. Procedimientos Por mecánicos. eso. Entonces la idea ahora es, bueno, se saben divinamente el procedimiento mecánico, yo estoy seguro, lo que yo quiera que entiendan es cuál es la geometría detrás, a qué corresponde esto. Vamos a ver si aprendimos algo hoy. Que si tienen la curva 5 más 2x, pues corresponde a la pendiente de la recta tangente. En este caso, pues era 2. Pero si les cambio esto por x a la 5, pues la pendiente de la recta tangente es 5x a la 4. Eso tiene un significado geométrico. Les dice, si dibujo la recta tangente, pues cómo se acomodan esas rectas tangentes a la curva. Entonces, la parte mecánica la van a tener perfecto. Lo que tal vez no tengan tan bien es entender, bueno, ¿y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y para qué sirve? Entonces, por ejemplo, yo les puedo preguntar de una vez, yo ya sé que saben derivar, van a poder derivarme cualquier polinomio sin problemas. ¿Y para qué calculamos derivadas? Además, esto se llama cálculo diferencial. Entonces, bueno, el procedimiento mecánico yo sé que se lo saben hacer perfecto, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué sacamos derivadas? Es mecánicamente fácil, pero ¿para qué hacerlo? Y la idea de esta clase es que entendamos, bueno, ¿y para qué nos sirve eso? Porque nos va a dar información acerca de la función. ¿Alguien sabe para qué saca uno derivadas como un loco? Profe, pues, por ejemplo, en física se usa bastante cuando se habla de movimiento, de velocidad, porque usualmente un vehículo no tiene velocidad constante, entonces esta varía mucho, entonces se forma una curva. La derivada es como para saber, o sea, cuál era la velocidad, entre comillas, exacta de cada Perfecto. punto Y de esa ese va curva. a ser el ejemplo que se nos viene en dos transparencias. ¿Alguien más? Y en una función en general, en matemáticas, como para qué le saco la derivada. Para saber cuándo crece y cuándo decrece y como los puntos Esto. máximos y mínimos. Perfecto. Y hacia allá vamos, pero eso es lo que le quiero que le quede claro a todo el mundo. ¿Listos? Entonces, precisamente nos va a servir cuando la derivada es positiva, como en la parábola. ¿Listos? Me dice que la función está creciendo. Cuando está bajando, la derivada es negativa. Entonces, todo eso es lo que queremos aprender. Sé que para muchos esto va a ser como una repetición, porque ya lo vieron en el colegio, lo saben hacer mecánicamente bien, pero tal vez va a haber algunos casos especiales donde hay que
hacerlo con más cuidado y entender qué estamos haciendo, que es lo que más me preocupa. Pero tienen toda la razón. La parte mecánica la entienden, pero yo quiero que la sepan hacer desde ceros. ¿Listos? ¿Ok? O sea, uno tiene que gatear, caminar y después correr. No, no es bueno que estén corriendo cuando primero están gateando. ¿Listos? Esa es como la idea. Bueno, entonces vayamos a la página siguiente. Miren que no borré porque en cada ejercicio pues nos toca hacer otra vez lo mismo. Les doy el valor de una función y tenemos que calcular la ecuación de la derivada. Entonces, si yo les tengo fe a la educación de ustedes, por ejemplo, ya sabrían la respuesta. Entonces, uno puede hacer todo este chorrero, evaluar en esta curva y quitar el valor de la función y ir entre h. Ustedes ya saben derivar cuánto les va a dar. 3x al cuadrado más 4. Listos. Pero lo que quería que aprendieran hoy era, en vez de hacerlo mecánicamente, y de ahora en adelante, pues desde la clase entrante ya lo van a poder hacer mecánicamente, porque vamos a aprender por qué esta es la mecánica y por qué la derivada de un polinomio es así de sencilla. Lo que quería que hiciéramos hoy era hacerlo, digamos, en cierta forma por fuerza bruta. Hoy vamos a gatear. Entonces era coger la definición, literalmente evaluar aquí x más h, elevar a la 3, coger 4, evaluar x más h, sumar 1, restarle la función en x y calcular este límite. Y si lo hubiéramos hecho bien, les hubiera dado esto y está perfecto que ya lo sepan hacer. ¿Sí? Pero el chiste hoy es, estamos gateando. Entonces, las primeras veces hacemos todo a mano. A mano significa, pues nos toca aprender a calcular estos límites. ¿Sí? Para polinomios es fácil, pero si yo les doy un seno, un coseno, y les digo, calculen la derivada, ustedes saben que la derivada del seno también se la aprendieron de memoria. ¿Cuál es? Yo sé que saben. Si la función fuera seno de x, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Listo. ¿Pero por qué? Idea. El lío es que no les dijeron, la derivada del seno es el coseno. Me sorprendería mucho si se los probaran. ¿Listos? Entonces, la idea es que tengamos unas herramientas un poquito más formales. Probar por qué son las cosas. ¿Listos? No solo usarlos de manera mecánica. ¿Me entienden la diferencia? Sí. Tenemos, listos. Entonces, miremos en este caso. Ya sabemos qué nos tiene que dar. No hay ningún problema. Esto va a ser literalmente calcular este límite. X más h, ¿qué tengo que hacer? Elevarlo a la 3. ¿Qué tengo que hacer? Sumar 4 veces x más h. ¿Qué más tengo que hacer? Sumar 1. Esos 3 términos corresponden a evaluar la función en x más h. Después tengo que hacer, a todo esto le tengo que restar el valor de la función, que es x a la 3 más 4x más 1. Y todo lo tengo que ir entre h. Y al final del día, cuando calcule toda esta monstruosidad, me tiene que dar lo que ustedes me dijeron que quedaba. ¿Listos? Entonces aquí tengo que ir entre h. Eso quedó horrible. Perdón por la estética, me molesta. Entonces pongamos una línea así, entre h. Ay, qué alivio. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer en este ejercicio, por ejemplo? Ustedes ya saben la respuesta, pero si yo les dijera en un quiz, bueno, calcúleme ese límite, ¿qué harían? Pues espero que hoy hayamos aprendido truquitos para calcular ese límite. ¿Qué tendrían que hacer para calcular este límite? Factorizar, quizás. Entonces, hay que evaluar este binomio a la 3 y después cancelar acá. Hay que evaluar esta multiplicación y cancelar y al final tiene que darles esto. Pero ustedes tienen que ser capaces de calcular límites, es decir, tienen que ser capaces de hacer este chorrero. Y este chorrero en este caso, ¿qué sería? El primer término, el x más h a la 3 sería el x a la 3 y la fórmula se la saben, es después 3 por el primero al cuadrado, que es x al cuadrado, por el segundo a la 1, que es h,
Después es otra vez un 3 por el primer término del binomio por el segundo al cuadrado. Y después suman h a la 3. Entonces, lo único que tienen que saber aquí es cómo expandir esto. Aquí es multiplicar 4 por estos dos. Y miren lo largo que da. Después suman 1. Y después restan x a la 3. Distribuyen este menos 1. Entonces restan 4x. Restan el 1. Y van a ir todo entre h. Pero miren el chorrero que les dio. O sea, está bien que mecanicen, pero hay que entender que hay algo detrás, que no es tan sencillo. Esto es un chorrero. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿quién se cancela con quién? Ya no está tan fácil porque está mucho más largo. Los x a la 3. Listos. Entonces, el x a la 3 de aquí se cancela con este x a la 3. ¿Quién más se cancela? Los 4x. Muy bien. El 4x se cancela con 4x. ¿Y quién más se va? El 1. Los 1. Los Lo- 1. Y miren lo que les queda. Todo debe tener un h enfrente. ¿Listos? Para que ese límite exista. Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0. De este término, que es 3x al cuadrado por h sobre h. Estoy dividiendo este término. Después me va a quedar este término de acá, que es un 3x h al cuadrado sobre h. Después me queda este 4h sobre h. Ah, no, me queda este h al cubo sobre h. Y después me queda un 4h sobre h. De esos 4 términos, ¿cuántos me van a sobrevivir cuando h tiende a 0? El 4. Entonces, perfecto. Este h se va con esta h y me va a quedar un más 4. ¿Qué otro término me va a sobrevivir? Sí, El 3x2. H al cubo. eso. Este se va a ver con este. ¿Y estos dos qué va a pasar? Este cuadrado se va con este h. Este al cubo se simplifica con este h y me da un h al cuadrado. Y cuando h tiende a 0, ¿a dónde va 3x por 0? Pues a 0. ¿Y a dónde va h al cuadrado cuando h tiende a 0? Pues a 0. ¿Y qué les queda? El 3x al cuadrado más 4 que se aprendieron de memoria. Pero el chiste es que primero tienen que aprender a hacer esto a mano. Aprender a hacerlo a mano significa tienen que aprender a simplificar estos términos y aprender a sacar estos límites. Pues para algo calculamos límites antes. ¿Vale? ¿Trato hecho? Entonces, Vale. sí, Entendido. los que ya saben hacer la parte mecánica. Sé que va a ser un procedimiento un poquito repetitivo, pero pues queremos aprender formalmente por qué se hace lo que se hace. ¿Listos? Y les tengo un último ejercicio que también ya vieron la luz, ya sabían para dónde iba, que es el siguiente. A ver. Pum. Y pues ya me reconocieron. Las funciones no tienen que ser funciones de X, podrían ser funciones de T. ¿Quién me reconoce esto? Es que ya me dijeron hoy. Pero con esos numeritos deberían saber reconocer esa ecuación. Pareciera la de caída libre, profe. Muy bien, caída libre. Entonces, ojo, lo que me dijeron era perfectamente bien como respuesta. La idea de esto no solo es aprender a encontrar mínimos, máximos, zonas donde crece, también pues tiene aplicaciones muy concretas. Entonces,
Aquí lo que tienen es la ecuación de caída libre. ¿Listos? Entonces, en física, pues las funciones ya no son funciones de X, sino son funciones de T en función del tiempo. Entonces, lo que tienen aquí es la ecuación de caída libre en términos del tiempo. Les da la posición en términos del tiempo. Este 1, ¿qué significa si todo está en métrico? Ustedes ven física. ¿Qué es ese 1? ¿El punto más alto? No, la posición inicial donde están tirando la piedra. ¿Listos? ¿Qué es este 4? Pues la gracia también es el 90% de ustedes estudia ciencias o ingeniería, pues tienen que saber física. Y física es, cada uno de estos pedacitos tiene un significado concreto. Entonces el 1 es cuando t es igual a 0, si reemplazan aquí t igual a 0 y t igual a 0, les va a dar que f de 0 es igual a 1. F es la posición, significa que la posición inicial cuando tiro, digamos, el objeto en tiro parabólico, es 1. Entonces, ya que se me saben de memoria todas las derivadas, pues usemos que se saben eso de memoria. ¿Cuánto va a ser la fórmula para la derivada? Pues como ya la sabemos, usémosla. ¿Cuánto les va a dar? Menos 9,8t más 4. Perfecto. Entonces, y como me dijeron, y me lo dijeron muy bien, el significado físico de la derivada de la posición es la velocidad. Como también me dijeron, esa velocidad no tiene que ser constante, puede depender del tiempo. Entonces, en este caso, la velocidad del objeto, que depende del tiempo, está dada por esta ecuación. Entonces, ahora que ya entendimos que eso es la velocidad, evaluemos esa velocidad en t igual a 0. Cuando t es igual a 0, ¿cuánto da este primer término? 4. Listos. Entonces, este 4 de aquí, que corresponde a este 4 acá, tiene un significado físico. Es la velocidad en t igual a 0. Normalmente uno lo llama la velocidad inicial. Entonces, cuando tiran la piedra, la tiran desde una altura de 1 metro y a una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Listos? Hacia arriba. Eso es lo que está diciendo este 4. ¿Listos? Y este menos 9,8 medios, ¿eso qué es? ¿Qué es ese menos 9, mire que apareció aquí el 9 menos 9,8. ¿Eso qué es? La gravedad. La aceleración de la gravedad. Entonces, si derivan la velocidad, ¿cuál es la derivada de la velocidad? La aceleración. ¿Listos? Y lo que les está diciendo es, bueno, vuelva a derivar. Entonces, miren que es útil derivar 2 veces. Les da menos 9,8. ¿Listos? Que es, digamos, la gravedad, es la, digamos, el valor de la aceleración asociada con la gravedad es negativo porque pues apunta hacia abajo. ¿Listos? Entonces quiero que entiendan, bueno, vamos a hacer todas estas partes mecánicas, pero cada una de estas piezas tiene un significado y tiene un significado en física y no quiero que hagan el procedimiento mecánico matemático sin entender que esto significa cosas muy concretas. Entonces aquí esto significaba una posición inicial. Este 4 era una velocidad inicial y este 9,8 correspondía a una aceleración. ¿Listos? Entonces, vamos a aprender a hacer las cosas mecánicamente, pero quiero que tengan este ejemplo como en la cabeza, que entiendan que cuando derivo una posición en función del tiempo me da una velocidad, cuando derivo la velocidad me da una aceleración, y esto es el pan de cada día cuando vean sus clases de física o de mecánica o lo que tengan. ¿Listos? Bueno. Paremos aquí. Un poquito de paciencia con este tipo de material porque yo sé que están repitiendo cosas, pero igual hay que hacerlo con cuidado y nos vemos en presencial la semana entrante. Voy a parar la grabación. Igual se las mando para que la tengan, ¿vale? Gracias. Listo, profe, Listo, gracias. gracias.